cuando estaban hablando de la capacitación, de que cuando se imaginan el tejido epitelial, que se lo imaginen como que son unos legos. O sea, sí están muy unidos, pero siempre va a haber como un espacio entre ellos. Y eso se da, más adelante voy a hablar acerca de esas uniones. Luego tenemos lo que es la polaridad, ya que el tejido epitelial tiene la característica de que puede modificar lo que es, ya sea, dependiendo de la región, puede cambiar su morfología, y ya voy a hablar de eso un poco también. Y también que en su superficie basal vamos a ver que va a tener una pequeña membrana basal que va a ser muy importante para lo que es su eh, paso de nutrientes o paso de algunos organismos, perdón, de macromoléculas, entre otras cosas. Entonces, como había mencionado, en la polaridad vamos a ver que la célula epitelial va a tener diferentes características a su morfología. Entonces, dependiendo de la región en la que estamos, va a tener diferentes lo que conocemos como especializaciones. En la apical, por ejemplo, vamos a tener 4, que voy a hablar más adelante. En la lateral vamos a tener 3 y en la basal vamos a tener que son 3 en sí. Entonces, vamos a ver que vamos a tener unas uniones que van a permitir ya sea el intercambio entre iones, entre moléculas, pequeñas proteínas y además la comunicación que existen entre ellas. Entonces, voy a empezar con lo que son las de la región apical, que se divide en 4 más que todo. Vamos a tener lo que son los cilios, los estereocilios, que en realidad son estereovellosidades, cabe recalcar, microvellosidades y flagelos. Yo les voy a hablar más que todo un poco más de lo que son las estructuras, su función más que todo y en qué tipo de epitelios vamos a encontrar eso. Entonces vamos a empezar un poco con lo que son los cilios. Los cilios en su estructura vamos a tener que la proteína más importante que va a haber en esta es lo que es la tubulina, ya que vamos a tener lo que son componentes de microtúbulos. Entonces, los cilios van a tener esta característica de que van a tener una estructura que se conoce como 9+2. Esto se compone de que va a haber 9 dobletes o un par, 9 pares, perdón, de lo que son estas tubulinas, perdón. Y va a haber una céntrica. Entonces va a haber 9 a la periferia y va a haber una céntrica. Y va a haber otras proteínas más que todo que van a unir a lo que son estas tubulinas. Y su función principal más que todo de los cilios es lo que es el transporte y la locomoción. Entonces, con esa lógica podemos asumir los lugares en los que podemos encontrar lo que son los cilios. Principalmente se va a asociar con lo que es el epitelio respiratorio. Y además también lo vamos a encontrar en lo que es las trompas uterinas. En las trompas uterinas, como se sabe, el movimiento del ovocito, del ovario, del ovocito, perdón, del folio, y en el epitelio respiratorio para esas diferentes como, por ejemplo, el polvo o algunos microorganismos que pasan por nuestro sistema. Luego el estereocilio o estereovellosidades, que sería más correcto, su como proteína más principal que vamos a tener, aquí tengo una imagen, este sería un estereocilio, que su estructura es más similar a lo que es una microvellosidad, tanto como un cilio. Por eso es más correcto decir una estereovellosidad. Entonces, como su proteína principal, vamos a tener lo que es la actina. Esas líneas rojas que ven es lo que compone la actina. Al igual que más adelante voy a hablar de la microvellosidad. Entonces, a diferencia de lo que son las microvellosidades, las estereovellosidades sí son movibles, al igual que los cilios. Y en esta, la función principal va a depender en el sitio en el que la vamos a encontrar. Los estereocilios lo vamos a encontrar en 2 lugares. Lo vamos a encontrar en lo que es el epidídimo y lo vamos a encontrar en lo que es en el oído. Según si estamos en el epidídimo, va a ayudar a lo que es el almacenamiento de los espermatozoides. Y también lo vamos a encontrar en cierta parte de lo que es la parte proximal del conducto de frente. Y con lo que es el oído, los estereocilios van a tener una función más de lo que es la recepción del sonido. Y sí. Luego, continuando, vamos a tener lo que son las microvellosidades, que son estas de aquí. Las microvellosidades, como ya había mencionado, a cambio de las demás dos, estas no son movibles.
Y igual que las estereobiosidades, vamos a tener que su proteína principal van a ser la actina. Pero a diferencia de la estereobiosidad, vamos a tener una villina, esta que ven que es como de color azulito. Esto permite que las microbiosidades tengan su estructura más estable, por así decirlo, no cambien de proporción. Por eso es que en los estereocilios a veces su tamaño va a variar bastante. Entonces lo que hace esta villina es que mantiene tanto la estructura como el tamaño de las microbiosidades. Y también vamos a tener un montón de proteínas asociadas. Vamos a tener algunas que van a unir ya sea la actina a la membrana plasmática y entre filamentos de actina. Lugares donde podemos encontrar las microbiosidades, como su función principal va a ser la absorción, o más que todo aumentar la porción de absorción que tenemos. La vamos a ayudar a encontrar, más que todo en el tubo digestivo, menos el esófago. Entonces, vamos a ver que el intestino vamos a tener una mayor absorción y vamos a ver una mayor cantidad de microbiosidades. Cabe recalcar que tanto estas especializaciones se pueden ver en un microscopio óptico, mientras que las otras demás que voy a hablar se van a ver más en lo que es un electrónico. Y por último vamos a tener lo que son los flagelos, que por así decirlo la única célula que vamos a encontrar en el humano que tiene flagelos es el espermatozoide. Pero su composición va a ser básicamente como un cilio, pero un poco más alargado. Y su función principal, al igual que el cilio, es la locomoción y el movimiento, pero en este caso sería el espermatozoide. Ahora, continuando con las especializaciones, vamos a tener 3, que serían las uniones ocluyentes, uniones adherentes, que se van a dividir ya sea en desmosomas y sonula adherens. También vamos a tener las uniones comunicantes. Voy a empezar de lo más apical a lo más basal. Entonces, de lo más superior a lo más inferior. Entonces voy a empezar con lo que son las uniones ocluyentes. En las uniones ocluyentes, en los epitelios, vamos a ver que de todas las uniones que vamos a ver, esta es como la más fuerte que tenemos. Pues es importante debido a las proteínas que tiene. En estas ocluyentes, como dice su nombre, su función principal va a ser ocluir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto va a regular lo que es la difusión intercelular y además va a regular ese transporte que hay entre ese espacio. Las proteínas que vamos a encontrar las podemos dividir ya sea que está entre ese espacio o que están dentro de lo que es el citoplasma de la célula. Entonces yo, por lo menos como me gusta dividirlas, es intercelular, que está entre células, e intracelular, que está dentro de la célula. Entonces vamos a ver aquí que las más principales que vamos a tener intercelulares va a ser la claudina, que sería esta como azulita que ven. Y estas se van a extender y si ven aquí un poco más acá, se van a extender por lo que es toda la membrana y van a ser como un tipo de zipper, para que me entiendan. Va a ser como un zipper que va a mantener cerrado y va a más que todo regular lo que es ese transporte. Además de la claudina, también vamos a tener esta de color rojo que se ve aquí, que sería la ocludina. Y esta de aquí arriba, que es como medio verdecita, sería lo que son unas proteínas que se llaman YAM. Esas serían las intercelulares. Luego vamos a tener unas intracelulares, que estaría dentro del citoplasma de ambas células. Entonces, la principal que va a ser la actina en ambas, pero va a haber unas proteínas además que se van a encargar de unir las intracelulares con las intra con intercelulares. Y estas son estas que miran que se llaman ZO, ZO1, ZO2 y ZO3. La ZO significa, igual que a donde pertenece, a la zona occludens. Esas son las proteínas más que todo. Un dato curioso es que más patologías, más que todo, es que en estas tipos de uniones es la que más les encanta atacar a lo que son los microorganismos. Un ejemplo claro es lo que es la Helicobacter pylori. Leí un poco sobre eso, de que le encanta atacar lo que son estas uniones ocluyentes. Y sí, más que eso.
Luego vamos a las adherentes, que esta la podemos dividir en la que son dos. Vamos a tener lo que son las zonula adherente y los desmosomas, o también mácula adherentes. Entonces voy a empezar con lo que es la zonula adherente, que es la que está más apical. Las proteínas más importantes, que serían, como había mencionado, intercelulares, vamos a tener lo que es un tipo de caderina, que en este caso sería la caderina E. E igual que lo que es las uniones ocluyentes, en las intracelulares vamos a tener lo que son filamentos de actina. Pero en este caso vamos a tener otras proteínas que van a unir ya sea la intracelular con la extracelular. En este caso serían estas dos que ven aquí, que sería la vinculina y la catenina. Su función más que todo es la estabilidad mecánica. Sí. Continuando con lo que es las uniones adherentes, vamos a tener los desmosomas. Los desmosomas, a cambio de lo que es la mácula adherens, es que en vez de tener filamentos de actina intracelulares, vamos a tener filamentos intermedios, que lo ven aquí, que son estos de aquí, como medio rosaditos, y vamos a tener unas caderinas que también, más específicos serían estas dos que ven aquí, la desmocolina y la desmogleína, pero en realidad son igual caderinas. Y las uniones que mantienen tanto la extra con la intracelular van a ser estas placas que ven aquí, que son las placas que nos van a unir a un desmosoma de ambas células. Su función principal, más que todo, es igual que la mácula adherens, que sería la estabilidad mecánica. Y por último, vamos a tener lo que son las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes, como dice su nombre, va a mantener lo que es la comunicación intracelular, o sea, entre células. Y vamos a ver que la proteína principal que va a tener es la conexina. Las conexinas se dividen en 6 por cada célula, entonces vamos a tener 6 de un lado y vamos a tener 6 del otro. Y estas conexinas, la unión de estas 6 nos va a conformar con lo que son los conexones, que aquí se logra ver. Sería esto de acá. Entonces, la unión de dos conexiones es lo que nosotros conocemos como esa unión comunicante. Entonces, como característica principal que tiene estas conexones es que tienen la capacidad tanto de abrirse como cerrarse. Entonces va a permitir a lo que es la comunicación intercelular con cambios, por ejemplo, de iones de calcio o con pequeñas moléculas que pueden atravesar estos. Y como todas estas que les acabo de mencionar, no se logran ver con lo que es el microscopio óptico, vuelvo a recalcar, sino que es más electrónico. Ahora vamos a pasar con lo que es la región basal. Que la región basal vamos a tener la lámina basal y algunas uniones celulares entre la matriz y la célula. Y estas se dividen en dos, que son los hemidesmosomas y las adhesiones focales. Entonces, me gustó esta imagen sacada de Ross, ya que aquí se logra ver las tres. Entonces, esta de acá que ven aquí sería nuestro hemidesmosoma y esta de aquí sería nuestra adhesión focal. Y esta de acá abajo que ven todo rosado sería lo que es nuestra lámina basal. Entonces voy a hablar un poquito acerca de cada uno, pero quiero que sepan que las diferentes proteínas que tienen van a variar. Entonces, estas van a tener la comunicación entre ese tejido conectivo adyacente y el tejido epitelial. Entonces, prefiero hablar un poco más de lo que es la lámina basal, ya que la lámina basal es importante, ya que esta es la principal que mantiene esa difusión simple. Entonces, la vamos a dividir. Esta es otra que no se logra ver, microscopio óptico, sino que microscopio electrónico. Si se logra ver en un microscopio electrónico, se logra ver diferentes láminas que forman esta membrana basal. Vamos a ver una lámina lúcida. Lúcida quiere decir que se va a ver como clara, se va a ver un poco como transparente y blanca, que es un poco más delgada. Y va a ser ese espacio, ese breve espacio que va a tener la célula epitelial con los que es el tejido conectivo. Luego vamos a tener una lámina densa, que esta lámina densa va a ser muy rica en lo que es colágeno.
específicamente el colágeno tipo 4. Y continuando más abajo vamos a tener otra lámina que va a formar lo que son fibras reticulares. Entonces, esta lámina va a ser lámina fibroreticular. Entonces, la unión de la lámina lúcida con la lámina densa nos va a formar lo que es la membrana basal. Y esta es importante a la hora de, por ejemplo, de lo que es las tinciones, ya que específicamente con paz vamos a ver que esta se va a teñir de un color específico y la vamos a lograr identificar. Entonces, esa lámina lúcida y densa que logramos ver es gracias a esa tinción. Ahora, continuando con la clasificación de los epitelios, como había mencionado al principio, lo podemos dividir en dos grandes grupos. El epitelio de revestimiento, que es el que les voy a hablar yo, y el epitelio glandular. El de revestimiento lo podemos dividir de dos maneras. Lo podemos dividir según el número de capas, que en este caso sería simple, que sería una sola capa, estratificados, que sería más de una capa, y pseudoestratificados. Pseudo quiere decir falso o aparenta ser. Entonces va a parecer que va a ser varias capas, pero en realidad solo va a ser una. Y también la podemos dividir según su morfología o su forma. Entonces vamos a tener que puede ser una morfología plana o escamosa. También lo he escuchado que le pueden decir pavimentosa a este tipo de morfología. Vamos a tener una cúbica y vamos a tener una cilíndrica o columnar. Y también aquí agregué lo que es el epitelio de transición, que también tiene otros nombres, como que es el de polimorfo, transicional, urotelio. Entonces, esa es la gran clasificación que tenemos. Entonces, más específico, vamos a tener un número de capas y unas morfologías. Entonces, vamos a tener ya sea una combinación de ambos. Un epitelio plano simple, un epitelio plano estratificado, un epitelio cúbico simple, un epitelio cúbico estratificado y así, así. Entonces, voy a hablar un poco acerca de cada uno y cómo lo podemos identificar. Entonces, empezando con lo que son los epitelios, voy a hablar primero del epitelio plano simple. Y lo que quiero que sepan más que todo es la función, la ubicación que tenemos, cómo poder identificarlo y además la morfología a diferencia de las demás. Entonces, en el epitelio plano simple, para poder identificarlo, es que las células que tenemos en este caso son muy aplanadas, como dice su nombre, va a ser plano. Entonces va a ser más ancho que alto. Además de que su núcleo, en este caso, va a ser un poco más como achatado. Entonces, esta placa de aquí sería un claro ejemplo de lo que es un epitelio plano simple. Aquí se logra ver que ese epitelio es más ancho que alto y vamos a ver que los núcleos son un poco no redondos, sino que un poco más achatados. En este caso, esta placa sería lo que es un alveolo pulmonar. Entonces, la función principal, más que todo, de este tipo de epitelio es el intercambio o barrera, además de también disminuir lo que es la fricción. Entonces, sabiendo esa función, podemos saber lugares donde podemos ubicarlo. Por ejemplo, como ya había mencionado antes, esa placa en específico es de alveolos pulmonares, ya que aquí en los alveolos pulmonares vamos a ver una barrera que sería la hematoalveolar, que es lo que permite lo que es la hematosis. Luego tenemos que en algunos casos, este epitelio plano simple, dependiendo de su ubicación, va a cambiar de nombre. Por ejemplo, en la cavidad peritoneal, el epitelio que va a recubrir eso lo vamos a conocer como mesotelio. Y el epitelio que recubre tanto a los vasos sanguíneos como a los vasos linfáticos y los capilares lo vamos a conocer como endotelio. Y aquí me faltó agregar que también en el corazón vamos a tener otra capa que sería el endocardio. Entonces, esas son como algunas características que tiene cuando cambia en su ubicación, va a cambiar de nombre. También la vamos a encontrar en los glomérulos, específicamente en la capa parietal de la cápsula de Bowman, que ahí también vamos a hallar otra barrera, que sería la barrera del ultrafiltrado glomerular. Entonces, pasamos al siguiente epitelio, que en este caso sería el cúbico simple. Y la característica morfológica del cúbico simple, en este caso este de aquí, vamos a tener que es la secreción.
este caso, esta placa de aquí, son los plexos coloideos. Morfológicamente, ¿qué vamos a ver? Que en el cúbico simple vamos a tener que las células van a ser igual de altas que de anchas. Además que su núcleo va a ser céntrico y además muy redondito. Entonces, conociendo su función, que sería lo que es la secreción, podemos identificar los lugares donde podemos encontrarlos. Por ejemplo, ya mencioné uno que serían los plexos coroideos, que como saben, secreta el líquido cefalorraquídeo. También vamos a tener el folículo tiroides y en el folículo ovárico. Además que, creo que Vincent lo va a hablar, que en las glándulas vamos a tener unos adenómeros y están recubiertos por este tipo de epitelio. Continuando con los epitelios, vamos con estos dos. Vamos a empezar con el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, como lo había mencionado. En el epitelio pseudoestratificado, va a aparentar de que son varias capas, pero en realidad es una sola capa. Y su característica es que yo cuando lo veo es que lo veo como un desorden, la verdad. Y vamos a ver que más que todo sus núcleos van a ser basales, van a estar más a lo que es la lámina basal. Además de que va a tener diferentes tamaños en lo que es las diferentes células que tiene, y su función principal más que todo es dependiendo, ya que este tiene la característica de que puede tener, como había mencionado antes, especializaciones apicales. Entonces vamos a ver que va a haber algunos casos en el que vamos a llamar a este epitelio cilíndrico pseudoestratificado, puede tener cilios, puede tener estereocilios y puede tener microviosidades. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a ver que va a tener esas diferentes especializaciones. Como principales, como había mencionado, va a ser el movimiento, en este caso con lo que es el epitelio respiratorio, por ejemplo, que en este caso sería ciliado, y la lubricación. Entonces, ubicaciones, vamos a tener lo que es el tracto respiratorio, que nos ayuda en lo que es el movimiento de esos, ya sea polvo, entre otras cosas. Luego vamos a lo que es el cilíndrico simple. El cilíndrico simple, en su morfología, vamos a ver que es más alto que ancho. Y su núcleo va a estar más basal de lo normal. Entonces, lo voy a hacer aquí, zoom. Y vamos a ver aquí que, como ven, las células son más altas que anchas y además su núcleo va a estar más basal. Entonces, lugares según su función, como vamos a ver, va a ser la absorción. Entonces, vamos a tener lugares que vamos a tener absorción. Entonces, por lógica, podemos saber que donde ocurre la mayor absorción va a ser en el tubo digestivo. Pero en este caso vamos a exceptuar a lo que es el esófago, ya que en el esófago los 2/3 superiores va a tener un diferente tipo de epitelio, que más adelante lo voy a hablar. También lo podemos encontrar en lo que es la vesícula biliar. Cuando me refiero al tubo digestivo, me refiero a lo que es ya sea estómago, lo que es el ilion, lo que es el yeyuno, lo que es el duodeno y el colon. Entonces, continuando con los tipos de epitelios, vamos a ver el cúbico estratificado. El cúbico estratificado, ya le agregamos el estratificado, entonces vamos a ver que vamos a tener más de una capa. Entonces, como les había mencionado, el cúbico simple va a ser una sola capa, pero en el estratificado vamos a tener más de una sola capa. Su función principal es que más que todo lo vamos a hallar en lo que son las glándulas. Por ejemplo, lo que son las glándulas sudoríparas, que en este caso sería esta de aquí, vamos a tener ese tipo de epitelio. Entonces ya sabemos su morfología, como había mencionado, va a ser igual de ancha que alta, porque es cúbica. Y sí, más que todo eso. Luego vamos a lo que es el epitelio de transición, que también tiene otros diferentes nombres. Uy, a mí me faltó la función ahí, perdón. El epitelio de transición también se puede llamar polimorfo, transicional, urotelio, y su función principal más que todo es lo que es la distensión. Cuando me refiero a distensión, se refiere a que
tiene esta capacidad de lo que es alargarse, por así decirlo, estirarse. Entonces, esta de aquí, una característica de este urotelio es que en su parte más apical vamos a tener un tipo de células, que estas células se conocen como células globosas. No se logra ver muy bien aquí, pero parecen circulitos, no parecen como cuadrados, sino que circulitos. Entonces, estas a la hora de estar vacía, por ejemplo, en la vejiga lo podemos encontrar, estas a la hora de estar vacía la vejiga van a mantener esa morfología como redondita, pero cuando está llena se van a tener esa distensión y se van a ver más planas, más achatadas. Entonces, como había mencionado, va a ser distensión, entonces lo vamos a hallar en lo que es la vejiga urinaria, los uréteres, cálices renales y algunas partes de la uretra. Entonces, continuando, puse estos porque por lo general, que me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo estos me costaba bastante saber cuál era cuál. Entonces los puse y aquí les especifiqué no queratinizado y sí queratinizado. Entonces, el epitelio plano estratificado lo vamos a dividir en dos, en uno no queratinizado y en uno queratinizado. En el no queratinizado también se le conoce como epitelio húmedo, pero eso está mal dicho. Es más correcto decir no queratinizado. Y como su función principal vamos a tener lo que es la lubricación. Entonces, conociendo dónde hay lubricación, me acuerdo que cuando a mí me lo enseñaron, me dieron como, no una mnemotecnia, sino que cómo saber dónde se ubicaba. Y es como muy morboso, es lugares donde se pueden tener relaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo que es el esófago, los 2/3 superiores, en lo que es la vagina, la cavidad bucal, el epitelio corneal y lo que es la epiglotis. En este caso, esta placa de aquí es un esófago. Entonces, como característica, como había mencionado, para identificar lo que es un estratificado, vamos a ver primero la parte más apical. Entonces, la morfología que tenga la capa más basal, perdón, la más apical es como la vamos a llamar. Entonces, en este caso, la más apical es plana. Entonces, en este caso sería una plano estratificado. Y sí. Luego, continuando con el otro plano estratificado, que este sí es queratinizado, su característica es que va a tener como esto de aquí, que parecen como colochitos, parece como que está despeinado, no sé. Entonces, como lo mismo que el no queratinizado, la parte más apical va a ser plana su morfología, entonces por ende va a ser plano estratificado. Y como función principal va a ser más que todo la protección y va a servir como una barrera selectiva. Y la única ubicación donde podemos encontrar eso es la epidermis. ¿Y por qué es queratinizado? Uy, perdón. Entonces, es estos colochos que veo yo aquí, es que eso es queratina. Y esa queratina, más cuando hablemos de tegumentario, vamos a ver que la vamos a encontrar en la epidermis. Y eso sería todo. Más. Muy bien, Darwin, tu tiempo fue 31 minutos con 35 segundos. La verdad, pues anda primero a la primera slide de tu presentación, por favor. Voy a destacar de que tu presentación fue muy buena porque tenés el lenguaje apropiado de un instructor. Me gusta mucho escucharte porque tienes el lenguaje muy apropiado de un instructor. Hablas de forma fluida, hablas muy tranquilo, no vas corriendo y pues diste a entender todo. La verdad es que se comprende bastante bien. Pero pues el tiempo para epitelios y glándulas realmente es de 15 a 20. Entonces vos hablaste mucho sobre las proteínas. Créeme que a mí me encantaron las proteínas cuando llevé la clase. Créeme que son mis favoritas. Pero en el laboratorio nos enfocamos un poco más a lo práctico. Así que las prácticas en realidad, imagínate que vos ya sos instructor y lo que vos querés hacer con tu práctica es orientar o introducir este tema y la parte teórica para que luego se comprendan mejor las placas en el mesón. Entonces, trata de omitir, por ejemplo, las especificaciones de cada una de esas proteínas y decir, por ejemplo, las uniones ocluyentes son importantes porque van a ser, por ejemplo, la ubicación más apical de los diferentes tipos de uniones y también van a ayudar a formar barreras. Por ejemplo, ¿cuál? La barrera que se encuentra en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces,
También la barrera que vamos a encontrar entre la serotestol y la hematotesticular está Ujú. formada por uniones ocluyentes, que por cierto es la unión más apical. Y pues en diferentes lugares vas a encontrar uniones ocluyentes, incluso en el músculo cardíaco. Entonces, suficiente con que digas que es la más apical y una o dos de sus ubicaciones, suficiente. Luego que me digas que los desmosomas son las uniones más fuertes, suficiente. La verdad es que sí se nota que comprendes muy bien el tema, las desmogleínas, las desmoplaquinas, está bien, pero eso no se ve en las placas. Ese es el detalle. Y lastimosamente no tenemos un microscopio electrónico de transmisión. ¿Qué más quisiera yo que lo tuviéramos? Yo como coordinadora del comité, pero pues no lo tenemos. Pero entonces, los detalles que no se ven tanto en el microscopio, al menos en el microscopio óptico, pues omitirlos un poco para que te dé más tiempo al final de dar una mejor introducción de las placas. Las placas en realidad las explicaste bien, diste lo necesario que se da en una práctica. em, en la práctica normal de una sección, porque me introduciste las pláticas en las placas como tal y no diste como, ay, esto, yo miro esto acá, porque lo demás corresponde a eso. Así que eso está muy bien. Pero sí trato de omitir un poquito las proteínas y aproveché ese tiempo para que no te excedas, porque el tiempo recuerda que es de 15 a 20 y aquí Sí. te tardaste unos 10 minutos más. Así que solo eso como para corregir, que seas un poco más puntual. Los detalles realmente los conoces muy bien, pero pues en las prácticas como tal eso se va a excluir porque no es algo que los estudiantes ven y probablemente ya lo vieron en su clase teórica y la intención no es saturarlos y volverles a Mm. repetir como lo que ya vieron. Y bueno, entonces, no sé si te puedes ir a la primera página, por favor, de tu presentación. A la primera. Ok, vamos a ver la segunda. La segunda. Ok, eso me gusta. Mencionaste que es uno de los cuatro tejidos básicos. Con eso, ya la verdad es esto está muy bien, porque es un concepto básico. Eso está muy bien. Que sea vascular está perfecto. Y debajo del epitelio, ¿qué es la estructura que hay? Debajo del epitelio, ¿Sí? un tejido conjuntivo adyacente, Antes de eso, ¿qué es lo que sostiene al epitelio? una membrana basal, Muy bien. Y generalmente ese epitelio que está debajo de la membrana basal, ¿qué nombre recibe? em, Lámina, lámina basal, lámina propia. Ok, la lámina, lámina propia. ¿Y de qué tejido conectivo puede ser? la lámina propia, Sí, tejido conectivo laxo. muy bien. ¿Y eso va a ser siempre así? Em, sí, ya que el laxo por lo general está muy vascularizado. Ok, muy bien. Esa respuesta es parcialmente correcta porque sí hay excepciones. No sé si Ujú. vos recordás el epitelio corneal, que es un epitelio Ah, sí. plano, estratificado, no granizado. Y casualmente, debajo de su membrana ósea lo que tenemos es un gigante estroma corneal, que en ese caso es un tejido conectivo denso, regular colagenoso. Entonces, sí hay excepciones, por ejemplo Mm. esa, para que la tomes en cuenta, ¿ok? Por si alguien te la quiere preguntar. Pero lo demás, muy bien. Vamos a ver qué tienes en esta diapositiva. Ok, me definiste bien el epitelio. Vamos a ver la siguiente slide, por favor. Ok, eso está muy bien, lo explicaste muy bien. Con eso estoy bien. Siguiente, por favor. Ok, la membrana, vamos a ver. Hablaste de las especializaciones apicales y basales, lo cual está bien. Hablaste de la polarización de los epitelios, eso está perfecto. Siguiente. Ok, ahí me hablaste de cada una de esas especializaciones, lo cual está muy bien, pero quisiera que me dijeras cómo se llama al movimiento de los cilios, por ejemplo, en el epitelio respiratorio. Al movimiento de los cilios. ¿Sí? Pues no te voy a mentir, no estoy muy seguro. Ok, está bien. Entonces, Ross menciona que se llama barrido mucociliar. Esos Mm. cilios, como vos lo mencionaste, tienen 9 tripletes y tienen una conformación de 9 más 2. Entonces, ajá, van a ser móviles y eso va a permitir que
básicamente el libro dice como que baten de manera bidireccional y ese movimiento se llama barrido mucociliar. Van a mover al final todo ese moco del epitelio respiratorio de la tráquea al esófago para que sea deglutido y se pues eliminen diferentes antígenos, patógenos o partículas extrañas. Entonces, solo para que tengas en cuenta cómo se llaman, lo demás está muy bien. Me diste ejemplos de cada uno, mencionaste bien cuál es el nombre correcto de los estereocilios, eso me gustó. Y mencionaste los flagelos, que casi nadie los menciona, eso está muy bien. Y dijiste que está presente en los espermatozoides. No sé si conoces cuál es el nombre correcto del movimiento que hace el flagelo de espermatozoide. Am, no estoy seguro tampoco. Está bien, tranquilo. Ese movimiento se dice que es un movimiento en forma de látigo. Imagínate que tienes una faja y le querés como pegar al aire. Entonces va a sonar, ¿verdad? Por el movimiento Ujú. del sonido. Y va a ver que se va a ondular en una sola dirección. Generalmente va a estar más orientada a la izquierda que a la derecha o viceversa. Así que básicamente eso es el flagelo de un espermatozoide. Y pues está bien que lo hayas mencionado, me parece muy bien, muy importante. Y luego, cuando hablaste de las microbiosidades, dijiste que también puede estar en el tubo digestivo, pero a su vez hay otros lugares donde hay absorción, lo cual es su principal función. Que, perdón, va a ser, por ejemplo, el epitelio de todos los tubos urinarios, pero recibe diferente nombre, depende de su ubicación. No sé si sabes cómo se llama en el tubo digestivo o en el epitelio urinario. Sí, en el digestivo se conoce como chapa estriada Muy y bien, en los túbulos renales, más que todo, se conoce como en cepillo o borde en cepillo. muy bien, excelente, está muy bien. Vamos a ver. Y también hablaste de las unidades comunicantes. No sé si me podría dar un ejemplo de ubicación de unidades comunicantes. Eh, si mal no recuerdo, sería en lo que es el tejido muscular también, pero ¿Qué tipo? en el cardíaco. Muy bien, excelente. Ese es el principal. Porque la despolarización debe ser continua, entonces el impulso eléctrico va a ir a través de cada una de esas unidades comunicantes para que todos los cardiomiocitos se despolaricen al mismo tiempo. Así que, perfecto. Y la verdad, las imágenes que pusiste, los esquemas y las plaquitas, todo está muy bien, eso me gustó mucho, muy, muy bien, la verdad estoy satisfecha con eso. Y dale para adelante, por favor, las siguientes slides. Ok, eso saltémoslo. Ok, eso siguiente. Ok, muy buena clasificación. Siguiente. 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 Eh, si quieres regresarte donde tenés aquí la plaquita del piolos, porfa, para mencionar algo ahí. Sí. Ok, Sí. ahí. Pues ahí básicamente es como que estuviéramos viendo las células de lado, desde su vista lateral. Pero si nosotros vemos las células planas de un exocervix, ¿cómo crees que se ven vistas desde su superficie, vistas desde arriba? En el exocervix. ¿Sí? Son células planas. Imagínate cualquier tipo de célula plana vista desde Ujú. arriba. Em, pues me lo imagino como que fuera, no sé cómo explicarte, pero no sé si has visto en el suelo que ponen las cerámicas, algo así. Ajá. Ok, la verdad eso está muy bien, tienes una muy buena idea. El nombre de células escamosas hace referencia a eso, de que si has visto Mm, las escamas de un pescado, entonces así se ven las células por encima. Si vos buscas la imagen de una citología, básicamente así se van a ver como células escamosas, porque son células planas, pero vistas desde arriba. Así que eso sería. Y vamos a ver, los ejemplos de las ubicaciones están bien. Siempre que vos vayas a hablar de un epitelio, lo indispensable a mencionar son las características morfológicas y las ubicaciones de cada uno, ¿ok? ujú. Y luego mencionaste bien sobre el mesotelio, pero el mesotelio en realidad se refiere a las cavidades corporales que, pues, por así decirlo, están cerradas o totalmente Mm, revestidas. ¿Como cuáles dirías vos? Son las tres P. las tres T. P, P. con P. Sí, sí, P. um, Dijiste una. Peritoneo. Muy bien. ¿Otra?
No, no recuerdo. Pensá, yo sé que sí Peri- sabes. no, pericardio no. Sí, sí, el pericardio es Ah, una. pericardio. Ok, muy bien. ¿Otra? Cerca. Am, no se me viene a la Por ahí cabeza. cerca del pericardio, cerca hay unas estructuras Ah, que la también pleura. tienen. La Muy pleura. bien, la pleura, ahí tienes las 3P. Entonces se refiere a las superficies serosas que revisten cavidades cerradas, perdón. El pericardio es una cavidad cerrada, no está en comunicación con el exterior. La pleura también. Entonces, si se rompe la pleura, hablamos de un derrame pleural. Si se rompe el pericardio, hablamos de un derrame pericárdico. E igual, si se rompe el peritoneo, hablamos de un derrame peritoneal, porque generalmente son cavidades cerradas. Y en conjunto, vos lo mencionaste, que está muy bien, se llaman esas cavidades como mesotelio. Y ya de forma específica, pues pericardio, pleuro, peritoneo. Eso está bien. Espero que manejes las tres, pero de ahí todo bien. Y hablaste como varias cosas, como están entalado, entalado, entalado. La verdad es que está muy bien, como para que tus evaluadores sepan de que, ok, este muchacho maneja muy bien el tema, porque esa es la impresión que me diste, de que la verdad el tema lo manejas muy bien. Pero también ten en cuenta que este tema también se los va a dar a estudiantes de primer parcial que nunca en su vida han visto un epitelio y que estás siendo de sus primeros instructores en darle una de sus primeras prácticas y lo que vos querés, primero que todo, es que lo comprendan, que puedan asociar lo que les hablaron en su teoría, que quizás no les gustó y no lo entendieron, y que al final de alguna manera les sea más fácil. Entonces trata como de simplificar algunas cositas y todo estuvo bien, pero trata de simplificar como si tuvieras frente a vos 30 estudiantes de odontología en primer parcial, así tal cual. Ok. Por ejemplo, me hablaste del epitelio cúbico, de que es un epitelio que se encarga de la secreción, esa es su función principal, está muy bien. Pero hay un epitelio que no se encarga de secreción. ¿Cuál es esa excepción? Del cúbico. Hmm. No sé por qué se me viene lo de en lo que es los tanicitos. No Los sé, tanquitos sí secretan cosas, pero mm, otro, no se carga de secretar. solo el revestimiento. Son de revestimiento. Sí. No se me viene a la cabeza. Ok, está bien. Entonces, para que lo recordes la próxima, es en el ovario. En el ovario, el epitelio germinal Cierto. es un epitelio cúbico simple que solamente revisa el ovario porque no secreta nada y se llama erróneamente epitelio germinal porque antes se creía que de ahí derivaban todas las células germinales, pero actualmente se sabe que es del saco vitelino. Así que ese. Y vamos a ver qué otra pregunta tengo. Bueno, la mayoría, el 99% de los epitelios son avasculares. ¿Conoces una excepción a eso? ¿De un epitelio que sea vascular? Hmm. Epitelio vascular. No, no me suena, fíjate. Ok, en el oído está la estría vascular, que es un epitelio que tiene vascularización directa porque no tiene una membrana basal como tal bien formada. Entonces los vasos sanguíneos están en contacto directo con él. Y otra cosita, pusiste una placa ahí de un epitelio pseudoestratificado que no es de laboratorio, probablemente es de un microscopio virtual. Lo mejor es que pongas plaquitas de laboratorio para que los Sí. estudiantes comprendan mejor. Entonces, por lo demás, todo bien. Y toma en cuenta que en el epitelio pseudo-estratificado, aunque parezca estar estratificado, todas las células tienen que tener contacto con la membrana basal, porque si no van a morir por un proceso llamado noikis. Cuando pierden ese contacto con la membrana basal, ya no tienen acceso a los nutrientes, entonces mueren por ese proceso. Y la verdad me gustó que se pueda diferenciar el urotelio con un epitelio plano estratificado no queratinizado, porque el urotelio en su capa más externa siempre va a tener núcleos redondeados y en otras placas más bonitas que tenemos, la que pusiste está bien, pero hay mejores, donde Sí. las células tienden a verse con esa morfología característica, que es una morfología globosa o en cúpula.
En cambio, en un epitelio plano, como le dice su nombre, las células de la superficie siempre se van a ver planas. Y bueno, te faltó un epitelio especial, que sería el epitelio paraqueratinizado, que está en la Ujú. cavidad oral. Para los estudiantes de odontología, yo siempre les menciono que eso puede darse como una forma de adaptación. Si ellos hacen una prótesis, la prótesis tiene un tamaño que no es adecuado, va a haber fricción en la cavidad oral, ya sea en las mejillas, en las encías, y con el tiempo eso va para queratinizar, se va a agarrar un poco de queratina para adaptarse a la fricción. O si no, también eso puede estar normalmente en alguna de las papilas, ¿ok? O en el paladar duro. Y eso no es patológico, eso es muy normal. Y un epitelio paraqueratinizado se refiere a que hay queratina que aún conserva sus núcleos en el estrato córneo, porque en un epitelio de la piel, por ejemplo, ya se perdieron los núcleos, solamente vemos filamentos de queratina. Pero un epitelio paraqueratinizado sigue conservando los núcleos. Entonces, eso serían mis correcciones. El tiempo solo toma en cuenta como quitarle esas cosas muy específicas para que Ujú. salga bien con el tiempo. Tu lenguaje, muy bien, la verdad. Da gusto escucharte, sé que manejas muy bien el tema. Y trata de orientarlo a cosas un poquito más prácticas, de que vos digas, ah, ok, esto le va a servir a los estudiantes, pero me son. Y todo muy bien, la verdad. Las correcciones realmente fueron pocas. Lo hiciste muy bien. No sé si mis compañeras tienen algo más que agregar. Hola, bueno, yo entré como a mitad de la presentación, pero lo que logré escuchar me gustó mucho. Recalco lo que dice Carolina, siento de que sí, te estás bien preparado en el tema, tocaste puntos así bastante importantes para la hora de explicar las plaquitas, que lo que les recalqué ayer de que el recurso que tengan, como utilizarlo, hacer como zoom en las imágenes ahorita que pues estamos virtual, entonces eso me gustó. Y pues las correcciones, algunas de las que pude escuchar, pues Carolina ya las mencionó, entonces, ajá. Eh, por lo demás, creo que bien. Lo único, sí, ¿verdad? Tener cuidadito eso con el manejo como del tiempo. Por eso que les dice Carolina que tal vez lleven como un reloj o algo para que ustedes estén pendientes de eso, porque yo sé que hay veces cuando uno le gusta un tema, porque a mí me pasa, uno empieza a hablar y siente que va hablando poquito. No sé si se me pasó y si lo mencionaron, pero ajá. Lo de las células epitelioides, no sé si se mencionó. Ah, muy bien, eso no lo escuché. Ajá, porque eso sí es bien importante como de agregarlo, que son esas células que están como amontonaditas, que no tienen como contacto con una superficie, como una luz, por decirlo así. Casi todos los epitelios están en contacto como la luz de un tubo o la luz de una cavidad, etcétera. Entonces, tal vez eso, agregarlo, que ahí, por ejemplo, se pueden clasificar dentro de esas células, incluso las células de Leydig, que es por eso que cuando